Saludos estudiantes y profesores de noveno grado, un gusto volvernos a encontrar. Bueno, el encuentro de hoy, muchachos, queremos dedicarlo esencialmente a conversar un poco sobre el desarrollo de la guerra entre 1869 y 1874, con énfasis en ese incremento de la represión española, con el propósito un poco de frenar esa evolución de la guerra de los 10 años. Pero a la medida que también va incrementando esa represión española, pues se va a ir dando un ascenso en ese movimiento revolucionario y se van a dar acciones importantes que le van a conceder a esas tropas españolas derrotas importantes. De tal manera que va a ir aparejado esto, el incremento de la represión española, como resultado además también de ese incremento y de ese desarrollo, el auge revolucionario durante la guerra de los 10 años. Usted estudió en su escuela con el profesor, bueno, la Asamblea de Weimar. La Asamblea de Weimar, sin lugar a dudas, muchachos, pues viene a organizar un poco más esa guerra de los 10 años. Recuerden que allí pues se adoptó como presidente de la República en armas y presidente además de todo ese movimiento a Carlos Manuel de Céspedes. Pero esa Asamblea de Weimar también sirvió un poco para dar criterios sobre el desarrollo de la guerra, y recordarán ustedes que se discutieron allí dos puntos de vista bien interesantes, uno de Carlos Manuel de Céspedes, el otro de Ignacio Gremonte, pero enfatizo en la idea para que entiendan por qué, a pesar de que hubo algunas diferencias en cuanto al criterio, muchachos, siempre estuvo por encima de todo ese beneficio colectivo antes de lo personal o de lo individual. Se puso el sentido común de ese sentido de la guerra por encima de todos los principios individuales de cada uno de ellos. Por tanto, también eso es importante que los valoremos de esta manera. Pero entre el año 1869 y 1874 se van a dar acontecimientos interesantes en Cuba. Como resultado de ello va a incrementar considerablemente esa represión colonial contra ese auge revolucionario. Por tanto, sin más preámbulos, te propongo entonces que veamos el tema del encuentro de hoy. Como pueden ver en pantalla, estaremos conversando un poco sobre la represión española y el incremento de la lucha revolucionaria. Claro, eso va a ser proporcional. En la medida que va incrementándose ese movimiento revolucionario, también los españoles pues van a reprimir más, un poco para inculcar en la población, muchachos, el miedo, el terror, y también que vayan, diríamos, como que no apoyando a ese movimiento revolucionario. Como siempre, insistimos también en las páginas del libro de texto donde usted puede encontrar este contenido. Importante que en este preciso momento, muchachos, usted busque su libro de texto y lo está abriendo en la página 81 para que junto a nosotros pueda seguir algunas que otras ideas que vamos a estar compartiendo desde acá. Ahora, me gustaría esencialmente conversar con usted en el encuentro de hoy sobre ese proceso de incremento de la represión española. Claro, porque en la escuela con sus profesores, en el encuentro presencial, van a estudiar algunas acciones importantes del Ejército Libertador que se enmarca también en el periodo que vamos a estar conversando en nuestro encuentro. Por tanto, enfatizo para que pongamos atención que vamos a hacer referencia en nuestra clase a esas medidas represivas que va a adoptar también ese gobierno colonial español, un poco para frenar, muchachos, ese desarrollo de la guerra de los 10 años. Te propongo entonces que veamos el siguiente lámina, porque lo vamos a hacer mediante una línea de tiempo para que podamos ver también el ascenso que va teniendo esa represión española contra ese movimiento revolucionario. Es importante que junto a nosotros vayan tomando nota en su libreta. Fíjense, mientras les voy dando algunas ideas del esquema que vamos a ver en pantalla, usted vaya resumiendo también en su libreta las ideas que aparecen en la misma. De 1869 a 1874, muchachos, hay un auge considerable de esa represión española contra ese movimiento revolucionario. Y una de las primeras cosas que va a hacer ese gobierno colonial va a ser precisamente que en 1869 el gobierno español decretó que todo buque apresado en aguas cercanas a Cuba, cargado de hombres, armas y municiones, se le tratase como piratas. Es importante que usted tenga eso en cuenta porque esto traía como resultado o tenía como principal objetivo un poco que limitar y prohibir esas embarcaciones y esos envíos que se estaban realizando a Cuba para apoyar el desarrollo de esa guerra de los 10 años. De tal manera que eso va a ser una medida que va a tener como consecuencia eso, limitar un poco ese arribo a nuestro país de esas emigraciones para obtener algunos que otras armas y recursos. Un ejemplo de ello, en 1873, el vapor Virginio pues, fue capturado en aguas inglesas y conducido a Santiago de Cuba. Esta tripulación, muchachos, ya había llegado a Cuba en años anteriores 2 embarcaciones con armamento, y en esta oportunidad, al ser capturados, pues fueron condenados por piratas y además fusilaron a 50 hombres.
Es una medida que sin lugar a dudas tiene también como propósito ese, un poco de frenar y de prohibir y de limitar que llegue a nuestro territorio nacional algunas ayudas del exterior. Otro elemento importante que va a evidenciar también ese desarrollo, ese ascenso de esa represión colonial va a ser precisamente ese movimiento que se va a llamar Creciente de Balmaceda, que no es más que una ofensiva dirigida contra las tropas mambises y la población campesina. Fíjense, dos ideas importantes. Esta ofensiva está dirigida esencialmente contra las tropas mambisas, pero también contra la población campesina. Un poco prohibir también que esos campesinos ayuden a esas tropas mambisas que están desarrollando esta guerra de los 10 años. Pero además, como parte de esa creciente de Balmaceda, muchachos, también se va a dictar un bando o una proclama. Un bando no es más que una proclama, que un mandato que se está orientando. Y este bando dispone que todo varón mayor de 15 años que se encontrara fuera de su finca sin justificación alguna, pues este sea pasado por las armas. Pero además que se redujera a ceniza todo caserío en el que no ondeara, muchachos, una bandera de color blanco que simbolizaba la paz. Fíjese qué medidas estaba imponiendo, sin lugar a dudas está imponiendo allí en estos lugares de Oriente, sobre todo, el terror, el miedo. Y quizás hay muñequitos del Pidio Valdés que usted ha podido ver cómo se ve ejemplificado este ejemplo y cómo en algunas zonas campesinas donde precisamente, muchachos, ondeaba esa bandera blanca, pues no tenían en cuenta esa bandera blanca y también eran masacrados. Eran incluso saqueadas todas sus riquezas, todas sus posiciones y además maltratados, y las mujeres incluso violadas. También este bando decretaba que las mujeres que se encontraran fuera de su finca o en casa de sus parientes se reconcentraran en las ciudades. Sin lugar a dudas, también este constituyó una de esos ejemplos de represión española que trajo como resultado su materialización, pues pérdida de buenos recursos, además muertes de seres humanos. En la página 81 usted puede ver un resumen de las consecuencias que trajo también para los campesinos cubanos la aplicación de la creciente de Balmaceda. Y hay otro acontecimiento que va a ser sin lugar a duda el más lamentable de este periodo, que se va a dar también, y con el propósito, muchachos, enfatizo en ello un poco de infundir temor en la población joven sobre todo, un poco también para sembrar el miedo, el terror en la juventud cubana. Pues se va a dar entonces en 1871 el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Como pueden ver ustedes en pantalla, el 27 de noviembre de 1871 se va a suceder este lamentable acontecimiento, fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Sin lugar a dudas, estos son algunos ejemplos que demuestran cómo se va desarrollando esa represión española en contra de ese movimiento revolucionario que se lleva a cabo en Cuba, iniciado en 1868. Pero para conversar sobre este último suceso, que es el fusilamiento de los estudiantes de medicina, muchachos, lo vamos a hacer mediante la observación de varios fragmentos de la película Inocencia. Yo quiero que sea la película quien nos describa a nosotros cómo sucedió este acontecimiento, cuáles fueron las escenas, por qué se llevó a cabo este suceso contra esos jóvenes estudiantes. Además, estaban en su primer año de la carrera, aspiraban a convertirse en médicos, y cuáles fueron las excusas que precisamente fueron utilizando ellos para cometer esta barbarie, este acto además inhumano. Te propongo entonces que entremos en la primera escena de nuestra clase de hoy. Y quiero que veas en la escena, porque precisamente en ella se va a evidenciar la causa por la que se le acusa a los estudiantes de medicina. Fíjense que mientras esperaban al profesor no llegó y salieron a dar una vuelta y fueron al cementerio. Y la presencia de ellos en el cementerio pues generó también una falsa acusación que trajo como resultado el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Entonces te propongo que observemos el siguiente material. ¿Y qué pasó? ¿No hay clase? No, ahora no. El profesor Valencia está aplicando una prueba en la universidad. Ah, bueno. ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Y si el padre del cementerio nos ve? ¿Qué pasó con el padre del cementerio? Nada. No pasó nada. ¿Bueno, vamos? ¿Esteban? No, paso. ¿No? No. Bueno, yo. Yo voy. Vamos, José. Yo regreso pronto. Está bien. Mira, lo que te iba a decir es, en el libro, no sé. ¿Permiso? Dale.
¿Qué pasó? Miren de quién es esta tumba. Gonzalo Castañón y Escarano. Señores, les presento al mártir de los voluntarios. Mucho gusto, cobarde y extremista. Este fue quien llamó prostituta a las esposas de los cubanos exiliados en Cayo Hueso. No, cuando les recordaron la bofetada que le habían dado hacía unos años atrás en Puerto Príncipe. ¡Oh! Se hizo el ofendido y fue a batirse en duelo hasta allá. ¿Es verdad que llevaba una malla de metal puesta por debajo de la ropa para protegerse? Eso dicen. El duelo era un montaje para aumentar las ventas de su periódico. Él no iba a batirse con nadie, era un cobarde. Mateo Orozco fue el que lo enfrentó cuando él ya venía de regreso para Cuba. Ahí mismo lo retó y lo... ¡Bah! 2 tiros. Si llevaba la malla, parece que tenía demasiado hueco. Bueno, ahora sí tiene 2 huecos. Milagro, los voluntarios no le están haciendo guardia de honor. Esos deben estar haciendo de las suyas por ahí. Este país está sometido. ¿Y qué hacemos nosotros? Estudiar medicina y hablar en voz baja de lo que deberíamos hacer y no hacemos. La presencia de los estudiantes en el cementerio, además a ser visto por el velador del mismo, pues trajo como consecuencia, muchachos, que se levantara sobre ello una falsa calumnia. Calumnias que generó finalmente, como ya conocemos por la historia, porque usted lo estudió en 6º grado, en 5º grado, pues fue el fusilamiento de ellos. Pero fíjense cómo les mostré esta imagen para que pudieran percibir ustedes de que realmente no hubo tal profanación como se le acusa. En el siguiente fragmento de la película, pues vamos a ver entonces por qué se le acusa. Pero quiero que presten atención también en la actitud que va a asumir el profesor del aula de 2º año al llegar las autoridades con la intención de apresar a algunos estudiantes de su aula por ser sospechosos. Además, se le acusaba sin conocer ni siquiera quiénes fueron los que estuvieron presentes en ese cementerio. Observemos esta segunda escena y quiero que presten atención también en la actitud del profesor, pero también del velador, cómo un poco está titubeando en el momento de dar razones por la que además se está acusando a estos jóvenes estudiantes. Observemos. ¿Usted qué hace aquí? Permiso, señor gobernador. Tengo una información que puede ser de mucho interés para usted. Ellos estaban tirándose piedra entre ellos y por poco golpean gravemente al sacerdote. ¿Y qué más hicieron? Es que son unos irresponsables, señor gobernador. ¿Qué quiere decir eso? Mire, uno de ellos arrancó una rosa de aquí de mi rosal. Pero había otros que estaban haciendo algo peor. ¿Sí o no? Bueno, los mismos que estaban tirándose piedra comenzaron a jugar con el carretón donde se trasladan a los difuntos. Y después se pararon allí, en aquella tumba enrejada. La tumba de Gonzalo Castañón. Que busque al presbítero. Urgente. A su orden. Busca al presbítero. Buenos días, profesor. Buenos días, gobernador político. Entre sus estudiantes de 2º año,
hay profanadores de tumbas. ¿Perdón? Lo que escuchó. Y por lo que han hecho, tengo que apresarles. Me disculpa usted, señor gobernador, con todo el respeto que usted merece. Pero si no tiene pruebas de esa acusación, de mi aula no sale ninguno de mis alumnos. Tengo todas las pruebas suficientes, profesor. Yo le aconsejo. Es una acusación ridícula. Estudiantes de medicina, profanadores de tumbas. Como si estuviéramos hablando de dos idiomas diferentes. ¿Tiene usted algún nombre? Entonces, de mi aula no sale ninguno de mis alumnos. ¿Usted se va a convertir en cómplice de semejante acto? Prefiero eso antes de convertirme en cómplice de algo peor. Si me lo permite, por favor, que estoy preparando la clase. Fíjense esta escena que les mostramos, muchachos, pues cómo se ve esa posición del profesor en defensa de esos estudiantes. Enfatizo en una idea para que les quede claro. Ustedes estarán diciéndose, profesor, pero ¿cómo van a ir de aula en aula sin conocer de quién eran los muchachos? Claro, entraron en un aula de segundo año. Pero la escena que les muestro a continuación, van a ver las mismas autoridades españolas, ahora en otra aula de la propia universidad. Sin embargo, la postura del profesor es muy diferente. Quiero que en esta escena presten atención en lo siguiente, en ese rol que van a desempeñar los voluntarios. Ya conocemos quiénes son los voluntarios, ¿verdad? Le comenté en un encuentro anterior que precisamente muchos de ellos son españoles radicados en Cuba, pero muchos de ellos también son cubanos, y sobre todo aquellos que defendían el reformismo como una opción política y que no eran simpatizantes con el movimiento revolucionario y que asumieron ese rol y se alistaron como voluntarios. Y además que ellos tenían también ese propósito, muchachos, de infundir en la sociedad el temor, el terror, el miedo. Por tanto, con esta aclaración, para que preste la mayor atención en el siguiente material, te propongo entonces que observemos la siguiente escena. Señor gobernador político. Capitán. ¿Cómo usted ha permitido que profanaran la tumba de mi amigo sin tomar medidas? La Capitán. noticia está en boca de todos los voluntarios. ¿Usted se imagina el estado en que se encuentran mis hombres, sabiendo que han sido extraídos los restos de Gonzalo Castañón? Pero... Dígame una cosa, señor Dionisio. ¿A quién prefiere usted enfrentar? ¿A un grupillo de mocosos estudiantes de la universidad? ¿O al cuerpo de voluntarios de La Habana? El corazón. El corazón es un órgano que en su constitución tiene 4 cavidades, 2 atrios, 2 ventrículos. Con su permiso, profesor. Adelante, señor gobernador político. ¿Qué sucede? Estoy aquí porque uno o varios de sus estudiantes cometieron desmanes en el cementerio. ¿De qué habla usted? Lanzaron piedras contra el presbítero, le amenazaron de muerte si decía algo y además profanaron la tumba de Gonzalo Castañón. Ninguno de nosotros es capaz de cometer semejantes delitos, señor gobernador. Es mejor que digan quiénes fueron. ¿Y qué pruebas tiene usted de eso? ¡Silencio! Los culpables tienen que levantarse ahora mismo. Deben de salir de esta aula. No se merecen estar aquí. Muy bien. Entonces, si nadie sabe nada, quedan todos detenidos. Usted no puede hacer eso. Es algo arbitrario. Yo solo hago cumplir la ley. Apresar personas sin pruebas. Está equivocado. ¿Qué ley es esa? ¡Arrestadlos! ¡A todos! Fíjense, se pone de manifiesto en esa escena, muchachos, una de las características del sistema colonial en nuestro país.
y que es precisamente la represión y además la violación constante de los derechos de la sociedad. Este es un problema que se va a ir dando sobre todo durante el desarrollo de toda esa etapa colonial en nuestro país y que va a ser esa constante violación de esos derechos. Recordarán ustedes en la clase anterior estuvimos conversando acá y el debate que se daba en la juventud cubana sobre la democracia, si existía o no en esa sociedad. Lo cierto es que sin ningunos elementos, sin ningunos argumentos, pues vieron en la escena cómo apresaron a un aula de 44 estudiantes. Allí estuvieron todos, los que fueron al cementerio y los que no fueron al cementerio. Lo cierto es que no existía una posibilidad también para ellos pudieran ser respetados los derechos que tenían como ciudadanos. Bueno, en esta escena que vamos a ver a continuación va a ser, a mi juicio, una de las escenas que me impactó muchísimo de la película y va a ser ese proceso del juicio que se le va a desarrollar a los estudiantes de medicina. Y es una escena impactante sobre todo por el rol que desempeña el capitán Capdevila. Recuerden que va a ser precisamente este capitán español quien va a asumir la defensa de esos jóvenes que fueron acusados sin tener ningunos argumentos, sin tener ninguna prueba. Por tanto, quiero que preste atención en esa posición que adopta el capitán español Capdevila, pero además en esa postura que van a asumir los jóvenes cuando están una vez más allí en la cárcel y cómo comienzan ellos a entonar allí de manera colectiva una canción que para el entonces pues también se había convertido como en un himno, que es la Bayamesa de Fornaris y de Carlos Manuel de Céspedes, una de las 3 bayamesas que se escribió en el siglo XIX y que precisamente es una canción romántica, pero que para el momento también significaba una expresión de patriotismo, una expresión además de estar de acuerdo a las ideas que se estaban llevando en Oriente, en toda esa región oriental que era la Guerra de los 10 años. Observemos estas imágenes, tengamos en cuenta la posición del capitán Capdevila, pero además volvamos una vez más sobre la postura de los voluntarios. Y vean aquí cómo va a ser la presión de los voluntarios con respecto a esa postura que va a asumir el capitán Capdevila. Entonces te propongo que observemos la siguiente escena. Se organiza un consejo y van a ser juzgados. Eso no tiene sentido. Pero ¿cómo van a hacer eso? Solo 4 estuvimos en el cementerio y no hicimos nada de lo que se nos acusa. Silencio. Comisario, usted no se iba a liberar. Silencio. Los que no hicieron nada no tienen nada de qué preocuparse. Los culpables, los que sí estuvieron en el cementerio, si no quieren que sus compañeros paguen injustamente, que digan la verdad ante el consejo. Aún pueden contar conmigo. Condúzcanlos. Vamos. Como prueba material del hecho, la piedra, ¿golpeó o no golpeó al párroco del cementerio? La piedra golpeó un muro, señor fiscal. ¿Y las rayaduras sobre la tumba? Las hicieron ustedes, ¿no? Solas, no aparecieron. Yo no sé nada sobre esas rayaduras. ¿No habrán encontrado ustedes en esas rayaduras la forma de demostrar una posición política y ahora usted no tiene el valor de reconocerlo? Yo sería capaz de asumir lo que hice, señor fiscal. Lo que pasa es que nos están acusando de profanación. Y esa profanación no existe y todos ustedes lo saben. Entre tantas tumbas que hay en el cementerio, usted y sus compañeros fueron hasta la de un insigne periodista como Gonzalo Castañón. ¿Por qué? ¿Fueron a rendirle homenaje? ¿Respeto? Sería el único argumento para que este tribunal y yo como fiscal creamos que esas rayaduras no fueron hechas por ustedes. Le he hecho una pregunta, señor Anacleto. ¿Fueron ustedes a rendirle honor? No, señor fiscal. Yo sería incapaz de rendirle homenaje a un extremista como ese. Señor juez, no tengo más preguntas.
el señor Anacleto Bermúdez evidencia motivos suficientes para la profanación de la tumba. Tiene la palabra la defensa. Capitán del Ejército Español, Federico Capdevila. Triste, lamentable y repugnante es el acto que me concede la honra de comparecer y elevar mi humilde voz ante este respetable tribunal, reunido aquí por la fuerza, por la violencia y por el frenesí de un puñado de revoltosos que, hollando la justicia, pisoteando el principio de autoridad, abusando de la fuerza, quieren sobreponerse a la sana razón, a la ley. Nunca, jamás en mi vida podré conformarme con la petición de un caballero fiscal que ha sido impulsado, impelido a condenar involuntariamente, sin convicción, sin hechos, sin prueba alguna, sin el más leve indicio sobre el ilusorio delito que únicamente de voz pública se ha propagado. Sí profanaron. Usted también es un traidor. Doloroso y altamente sensible me es que los que se llaman voluntarios de La Habana pretendan convertirse irreflexivamente en asesinos, y lo conseguirán si el tribunal a quien suplico e imploro no obra con justicia, igualdad y con la equidad de que está revestido. Hay que hacer justicia. ¡Traidor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Orden! Mi obligación como español, mi honor como caballero y como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Defender a esos niños que apenas salen de la pubertad para entrar en esa edad juvenil en que no hay odios, no hay venganza, no hay pasiones. ¿Qué van a esperar ustedes de un niño? Puede llamárseles, juzgárseles como a hombres a los 14, 16, 18 años, poco más o menos. No. Pero en la inadmisible suposición de que se les juzgue como a hombres, ¿dónde está la acusación? ¿Dónde consta el delito del que se les acrimina y supone? Señores, desde la apertura de este juicio he leído la lectura del parte, he oído declaraciones y cargos verbales hechos, y o yo soy muy ignorante o absolutamente nada encuentro de culpabilidad. Creo y estoy firmemente convencido de que este delito solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. Señores, ante todo somos honrados militares, somos caballeros. El honor es nuestro lema, nuestro orgullo, nuestra divisa. Y con España siempre honra, siempre hidalguía, pero jamás bajezas, ni miedo. He dicho. ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Eres un traidor! ¡Espero que la peste! ¡No mereces seguir en el ejército! ¡Eres la vergüenza! ¡Saquen inmediatamente a los voluntarios! ¡Silencio! ¡Una desorden! Pienso que debemos aplicar lo que tiene estipulado el Código Español para casos de profanación. Multas y prisión correccional de 3 a 5 meses. ¿Cómo vamos a hacer eso sin una prueba? Las rayaduras existen. ¿Va usted a arriesgarse a la reacción de los voluntarios? Y me arriesgo. Solamente 4 estuvieron en la tumba. Y el otro que estuvo lo que hizo fue tomar una rosa. Ni tan siquiera se acercó a la tumba de Castañón. Pues ellos creen que fueron muchos más los que injuriaron la tumba. Culpar a esos niños es una desvergüenza. Estamos actuando con miedo, no con justicia. Oficial. No sé qué van a hacer ustedes para llevar semejante culpa en sus conciencias. Pero no voy a firmar un documento que culpe a esos muchachos. Un documento que va a poner en evidencia nuestra cobardía. No voy a culpar a España ni a este uniforme con semejante acto de injusticia. Renuncio. Con permiso. Todos
los estudiantes de medicina de primer año han sido condenados a prisión. Las penas conseguidas... ¡Muerte a los estudiantes! ¡Que muera el consejo! ¡Que muera! ¡Orden! ¿No te acuerdas, gentil vaya mesa, que tú fuiste mi sol refulgente y risueño en tu languida frente, blando beso imprimí con ardor? ¿No te acuerdas que en un tiempo dichoso me estacié con tu pura belleza y en tu seno doblé mi cabeza, moribundo de dicha y amor? Ven y asoma mi reja sonriendo, ven y escucha amorosa mi canto, ven no temas, acude a mi llanto, con alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas, disipemos los miedos. Si mis hombres no escuchan que los culpables son fusilados, no va a haber paz en esta ciudad. ¿Usted está exigiendo que fusilemos a unos muchachos a los que ya se les condenó a prisión? Esa condena no basta. Formen un nuevo consejo. Y que esta vez hay oficiales voluntarios en él. Eso es ilegal. ¿Cómo? Si ustedes quieren salir vivos de aquí, háganlo. No son tiempos de andar con mano floja. Esos insurrectos están ganando la guerra en el Oriente. Ahora mismo el capitán general está intentando detenerlos, arriesgando su vida y la de miles de hombres. ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes están dudando de aplicar condenas más severas? Pues nosotros no vamos a permitir ni una señal de infidencia en esta ciudad, ni una sola. No podemos. Tienen una hora para decidirse. Son ellos o ustedes. Escojan. Quiero que entiendan y que recuerden, muchachos, cómo todavía la región occidental no se había incorporado a la Guerra de los 10 años. Además, recuerden que le dijimos en un encuentro anterior que no se incorporó de un todo, ¿verdad? Se fueron incorporando, pero sí se iban dando manifestaciones patrióticas en esta región del país. Y precisamente fue en Occidente donde ocurrió este horrendo crimen. Además, una barbarie cometida por los colonizadores españoles. Con énfasis también, muchachos, en esos voluntarios que van a tener como consecuencia, además van a un poco que a infundir ese temor en esa sociedad. Te propongo entonces que veamos como resultado de este primer juicio. Ustedes vieron la postura de los voluntarios, pero ¿qué sucedió? Claro, se convocó a un segundo consejo y veamos cuál fue la consecuencia. El segundo consejo dictaminó para Anacleto Bermúdez
José de Marcos y Medina, Juan Pascual Rodríguez y Pérez, y Ángel Laborde y Pereira, la pena de fusilamiento. Las otras sentencias serán... ¡Queremos a todos los estudiantes muertos! Han sido condenados a la pena de fusilamiento. ¿Fusilamiento? ¿De qué está hablando usted, comisario? José de Marcos y Medina. Eso no puede ser. Juan Pascual Rodríguez y Pérez. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Somos inocentes y ustedes lo saben. Anacleto Bermúdez. Ángel Laborde. ¡Asesino! Esto es una injusticia, esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está siendo cómplice de un asesinato, comisario. ¡Asesino! ¡Hijos de puta! Hemos mandado a fusilar a 4. Los 4 que estuvieron en el cementerio. ¿Qué más quieren? El doble. Usted está pidiendo que fusilemos a 8 muchachos por 3 rayaduras en una tumba que ni se sabe quiénes las hicieron. ¿A usted le parece mucho? Porque mis hombres están exigiendo que sean todos. Hagamos una cosa. Si ustedes prometen esas 8 muertes, yo les doy mi palabra de que mis hombres quedarán conformes. Dios, qué vergüenza. No hay razón para fusilar a 1. Y usted está pidiendo 8. 8. Quizás uno de esos, a los que usted quiere salvar hoy, mañana atraviese la cabeza de un machetazo. Yo creo que 4. Una orden mía. Solo una orden. Y la muerte no va a distinguir entre estudiantes traidores y oficiales cobardes. ¿Cómo escogemos 4 más? Hubo otro que estuvo en el cementerio. El que arrancó la flor del jardín. Alonso Álvarez de la Campa. ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Y los otros 3? Por sorteo. Hagámoslo por sorteo. Acabemos con esto. Carlos de la Torre y Madrigal. ¡Eso es una locura! ¡Él no estaba en el cementerio! Carlos Verdugo y Martínez. Pero, comisario, si yo no estaba en La Habana, yo no estaba en La Habana, yo estaba en Matanzas. Usted lo sabe, comisario. Pregúntele a cualquiera, yo no estaba en La Habana, usted lo sabe. Yo estaba en Matanzas. Esto es un asunto, comisario. Esto es un asunto. Tiene que detener esto ya. Por favor, tiene que detener esto ya. ¡Asesino! Falta 1.
Esteban Bermúdez. Ese no puede ser. ¿Por qué no? Es el hermano de Anacleto Bermúdez y González de la Piñera, que ya está condenado. Sería demasiado castigo para esa familia. Eladio González y Toledo. No, comisario, no. No puede ser. Mi papá le pagó al gobernador. No puedo ser yo, comisario, por favor. Por favor, comisario, no. Comisario, no puedo ser yo. No se vaya. Comisario, no se vaya. Bueno, ya no tenemos tiempo para más. Yo creo que las imágenes pues también nos hagan reflexionar sobre lo injusto que fue este acontecimiento. Te reto a que busques la película y que la veas en familia y junto con tu compañero de aula. Te propongo entonces por ahora el estudio individual del encuentro de hoy. Dice que van a hacer de la tarea, de las escenas de la película Inocencia que observamos en la clase de hoy. Bueno, ¿cuál escena te impresionó más y por qué? Fíjense, muchachos, que quisimos un poco que tratar este suceso criminal de la historia de Cuba, que fue el fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871, mediante la película. Un poco también para ver en escena, en sonido y movimiento, cuál fue realmente los resultados de este suceso. Te propongo entonces, con esta tarea, pues nos estamos despidiendo. Hasta el próximo encuentro.